Adolfo L'Oreal, qué gusto saludarlo, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Una pinta impresionante, pero digo... Yo creo que tendría buscamos que probarlo en cámara. Es al aire, no es al aire en cámara. Claro. Al aire es en radio. De cualquier forma, Sí. de cualquier forma. ¿Qué Está tal? bien. Muy bien. Y bien, acá estamos. Necesitábamos... Mejor imposible. Mejor imposible. Mejor imposible. Necesitábamos charlar con un psicólogo por nuestra salud mental. Que nos ponga, no sé si blanco sobre negro, pero que nos ayude a entender, a ver, las cuestiones políticas que están ocurriendo, el malestar de la gente, obviamente la crisis económica que estamos viviendo, donde la devaluación hace que la plata no valga nada. Una sociedad tensionada por muchos aspectos, ¿no? Sí, la verdad que un poco como describen ustedes, me parece que uno podría como encarar el problema desde diferentes lugares, pero siempre tratamos como de tomar lo estructural, lo que hace a la mayoría, lo que tiene que ver con lo general, digamos, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que hay particularidades y hay alguien que está viviendo, hoy arranca su lunes de manera espectacular, con muchos sueños, con mucha lucha, con mucha posibilidad de desarrollo, pero digo, lo que se escucha en general es gradual y progresivo en un nivel de tensión y de hastío. Digo, parece como que el tiempo pasa y se produce como mayor tensión y se ve en la calle, sobre todo en gestos de intolerancia, ¿no? Que yo creo que la gente está así como en una situación de máxima donde, digo, empieza a tener reacciones de mucha intolerancia. Pasan muchas cuestiones muy llamativas. Digo, a mí me parece que las elecciones, digamos, las PASO, muestran ahí algo que para todos es disruptivo, digamos, de alguna manera no era lo que se esperaba, había como un cierto pronóstico, un mirar qué es lo que va ocurriendo y aparece ahí un elemento disruptivo y yo creo que de alguna manera lo que pone en claro es una cierta desilusión con la democracia, ¿no? Me parece que a 40 años del Estado democrático, digo, que haya un voto de ese nivel de queja que tiene que ver con cierta aprobación de gestos autoritarios, por ejemplo, el que se vayan todos, ¿no? Es una expresión, digamos, casi como intolerable en una democracia pensar esto de que se vayan todos, o hay que dinamitar las instituciones, ¿no? Digo, ese tipo de conductas, decir, que ha pasado, que provoca como reacción, y yo creo que es esto que tantas veces conversamos con ustedes, que es veníamos en un desgobierno que de alguna manera lo que hizo fue echar por tierra, digamos, todo ordenamiento legal, y me parece que esto de alguna manera para muchos significa un atropello. Digo, no es poca cosa la falta de palabra, y también la conversamos acá, la transgresión a la ley permanente, digo, sencillamente aquel episodio que parece casi gracioso, ¿no? En medio de una pandemia, que instala la ley y la viola dentro de su casa, haciendo una fiesta, y eso es una burla a todo un pueblo. Entonces yo creo que se creyeron, digamos, que se llevaba puesta la gente con mentira, con falsedad, y bueno, y esta es de alguna manera la vuelta a eso, lamentablemente en un punto, a mi gusto, también dudoso, que repite algo del autoritarismo, vale decir, de alguna manera parece como que a ese atropello donde alguien cree que es la ley y es el Estado, y yo digo lo que ustedes hacen y te pongo preso porque saliste a remar en un lago, porque saliste a caminar y yo hago una fiesta en casa con amigotes, y entonces digo, me parece que esto lo que vuelve es un nivel de violencia, ¿no? Como se dice cotidianamente, la violencia engendra violencia. Pero bueno, por eso digo que a 40 años de democracia parece que hay algo que se instala, pero que de alguna manera todavía es adolescente, ¿no? Digo, esa democracia todavía muestra estas cuestiones donde volvemos a elegir, digamos, o de alguna manera lo que irrumpe, como uno dice, wow, ¿qué ha pasado este fenómeno Milei, ¿no? Yo creo que es esto, es como la contestación a un atropello, pero que de alguna manera también guarda esta esencia, ¿no? Digo, parece que esto también tuviera algo de antidemocrático, ¿no? No porque no sea electivo, sino porque la forma imperativa, la forma singular, la forma, digamos, que agrupa, que condensa el poder en una figura, no que reparte al Estado democrático, que es cooperativo, que es colaborativo, ¿no? Donde yo vengo a echar por tierra todo, eso también tiene un gesto de autoritarismo, y me parece que al menos los que hemos vivido épocas muy complicadas, digamos, del autoritarismo en el país, estamos atentos y siempre como muy sensibles a esa cuestión, ¿no? Es decir, bueno,
no va con la democracia, va contrario a la democracia, esos gestos autoritarios. De alguna manera la sociedad busca alguna imagen distinta a lo que puede llegar a ser, no sé si un fracaso, pero por lo menos no un éxito económico que tiene de la vereda de enfrente, a quien de alguna manera, bueno, se puede llegar a cuestionar por otros aspectos como, bueno, el autoritarismo que refleja. A mí me parece que sigue habiendo una sociedad que de alguna manera responde como fielmente a un líder. Digo, parece como que hubiera, más allá de lo generacional, digamos, una franja importante de población que se siente mucho más cómoda en cambio de expidiendo juicio propio y pudiendo analizar variables, detalles, con un pensamiento más crítico, que se siente más cómoda en el rebaño y repite un discurso, ¿no? Y bueno, resulta cómodo. Freud decía, la masa es perezosa. Digo, hay algo de la cuestión donde, bueno, todos salimos con la bandera, digo, el día del partido de fútbol, pero es difícil que la gente salga con la bandera, digamos, a reclamar por sus derechos. Se escuchaba ayer o antes de ayer, corre en las redes que se estarían convocando los jubilados para hacer, yo, wow, qué bueno, ¿no? Digo, sería, me parece, la primera vez que los jubilados salgan a reclamar por lo suyo, realmente una población tan desconsiderada, tan abusada, tan maltratada, y entonces digo, bueno, me parece que es bueno que uno luche por lo suyo. Pero bueno, se repite mucho, se ve mucho esta cosa de la repetición, la adhesión así como de rebaño, y eso también me parece que es el trabajo de muchos años de degradación del autovalimiento, de degradación de la vida de personas que tenían que hacerse cargo de su vida. Entonces no te hagas cargo, yo me voy a hacer cargo por vos. Y esta es la mejor forma de someter al otro a servidumbre. Entonces hay algo de esto, ¿no? De esto que puede parecer como cómodo para la masa, pero que también de alguna manera es lo que gobiernos autoritarios han hecho con un pueblo, ¿no? Digamos, disfrazado de importa el pueblo es una palabrota, digamos, que parece que llena la boca, y en realidad lo que menos importa es el otro, y de alguna manera, digamos, no solamente se lo somete a servidumbre, sino que se lo somete a la pobreza. Digo, fueron generadores de pobreza, y entonces me parece que esto ha ido creando en el tiempo un caldo de cultivo que hace que la reacción sea tan brutal. ¿Qué riesgo tiene que una personalidad como la de Milei pueda asumir el liderazgo de un país? Digo, pensando, esto es bastante fuerte, pero lo decía el Papa, creo que hace un año más o menos, cuando hay figuras con estas características y la gente está cansada de la política tradicional, hace muchos años apareció una figura que el pueblo votó democráticamente y que después fue tremendo. Estamos hablando de Adolfo Hitler. La gente estaba desencantada con la política tradicional, apareció un distinto y la gente lo apoyó. Después sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pero digo, ¿tiene algún tipo de similitud? Digo, más allá de las barbaridades que se cometieron, pero el hecho de buscar a alguien diferente porque lo tradicional no nos satisface, de hecho no nos satisface desde lo económico principalmente, pero es algo que realmente muy poca gente está cómoda con esto. Yo creo que hay igual distancias importantes, creo que más allá de una figura que pueda tener estas condiciones, también, digamos, como en Estados Unidos o como en Brasil, o como digo, también estos personajes han durado un rato y también caen, digo, creo que el momento histórico es otro, como para imaginar que puede aparecer, digamos, una figura de la magnitud de un Hitler que provocara semejante daño, digo, más allá de que nuestra democracia todavía pueda estar de alguna manera, como decía, recién adolescente, creo que hay instituciones, digo, nosotros tenemos también un parlamento, tenemos también una justicia, y por eso tanto bregamos por esa independencia de poderes, precisamente, porque en la medida que estén esos tres poderes vigentes, plenos, fuertes, se garantiza, producen un efecto de control sobre el otro, como para evitar semejante nivel de locura, como que vuelva a aparecer en la humanidad una figura tan siniestra como un Hitler. Digo, por eso me parece que no pasa de una demora en todo caso. Digo, me parece que sería otro fracaso, ¿no? De vuelta a alguien que dice lo que no va a hacer, como nos viene ocurriendo, ¿no? Digo, que son patéticos, ¿no? Ver a sujetos que debieran estar haciendo esto y se ofrecen como el futuro cuando en el presente muestran su fracaso. Y esta me parece que es
lo que tanto indigna a la gente, ¿no? Digo, han subestimado el pensamiento de la gente, han creído que la gente era imbécil y que se les podía decir cualquier cosa, y esta es la vuelta de eso. Entonces yo no creo tampoco que con un Milei esto ocurriera, digo, me parece que en ese sentido, digo, la gente está de alguna manera despierta. Sí llaman la atención algunas cosas, y en esto digo la comodidad de la masa, el dejar que el líder sea el que haga y el que conduce, no tener una cuestión más activa, más proactiva, más crítica. Yo no escucho a Milei hablar de narcotráfico, por ejemplo. Digo, la verdad que no lo escucho más que la plata, la plata, la plata. Digo, lo encuentro cómodo en su materia y me parece que no está tomando temas que son de altísima gravedad. Es difícil pensar, digamos, a la nación recuperándose, incluso económicamente, donde lo que sigue avanzando es un narcoestado. Digo, en los últimos días, con el tema de esto del secuestro de negocios, que entran, que toman el negocio, que roban todo lo que hay, digo, aparecen elementos como se allana la casa de un fulano y esa casa está llena de armas y hay drogas en tal otro lado y se supone que detrás de esto, digo, entonces digo, me parece que de vuelta dejamos algo ahí, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué de esto no se habla? Es más o menos como cuando Cristina decía que era una sensación, ¿no? La inseguridad era una sensación. Entonces digo, me parece que ahí tenemos que estar como muy atentos a qué es lo que vamos a votar, qué es lo que nos ofrecen, qué es lo que están diciendo, qué es lo que no dicen, con qué temas no se meten. Entonces yo trato en este punto de reservarme porque sé que ustedes me invitan, digamos, como psicólogo y para poder analizar de alguna manera variables que hacen a la vida emocional de las personas, entonces yo debo guardar también mis inclinaciones partidarias. De todas maneras están en todas las redes. Adolfo. No quiero hacer eso porque me parece que uno haría lo mismo, ¿no? Lo mío es lo bueno, la mía es lo bueno, lo otro es malo. Si bien, bueno, en este caso hemos visto que, bueno, gente de todas las edades ha ido votando a un candidato que ha sido disruptivo, para decirlo de alguna manera. Hay, bueno, en los jóvenes, mejor dicho, o en, bueno, los que van votando por primera vez, los menores, como que hay justamente un encandilamiento, buscan justamente las nuevas generaciones algo como para aferrarse a algo distinto a lo que tenemos ahora. ¿A qué se debe eso? Qué pregunta. Mira, en estos días he pensado qué cosa, ¿no? Cómo las comunidades generan sus elementos culturales, digamos, y dan sus permisos y sus prohibiciones. Entonces, qué bárbaros. Se creyó que era importante bajar la edad para que los jóvenes votaran más temprano. Sin embargo, por ejemplo, es hoy una grandísima discusión si se baja la edad para responsabilizarlos por delitos. Vale decir, la tenemos clara que alguien de 16 años puede elegir el presidente que gobierna una nación. Ese sujeto está en condiciones de poder elegir algo tan importante como quien dirija el destino de una nación. Sin embargo, no puede casarse si se le ocurre, o no puede comprar una propiedad por sí mismo, o esto, si comete un delito, no va a ser considerado un adulto. Entonces digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Dónde ubicamos los límites del se está preparado o no se está preparado? Y yo encuentro que en general los límites son al servicio de los otros. No es por las cualidades del sujeto, no es que esté en condiciones. Si no está en condiciones de decidir con quién se casa, mucho menos puede decidir, mucho menos puede tomar una decisión que abarque a la totalidad del pueblo. Va a decir, yo no te dejo elegir con quién te vas a casar, pero sí te dejo elegir quién nos va a gobernar a todos. Entonces digo, me parece que era conveniente para alguno. Digo, era conveniente esa masa juvenil que lo que está en una época, digo, la característica de la adolescencia es precisamente la rebeldía. El adolescente es rebelde por naturaleza, le corresponde, tiene que rebelarse a los papás para poder ser. Si el adolescente sigue siendo obediente, no termina de definirse. Habla como la madre o habla como el padre, entonces es como. Entonces hay un tiempo ahí donde yo soy otra cosa, la rebeldía es yo soy otra cosa. Después pasa el tiempo y sí, bueno, pero ya sé que soy otra cosa y ahora puedo recuperar todo eso que mis padres me dieron, ¿sí? Ahora lo elijo yo, pero ya hay un yo. Entonces digo, esa es una población muy influenciable. Ese joven que sale de una casa y tenía por héroes a sus padres,
ahora necesita ídolos de masa. Entonces es el cantante de rock tal, es el actor de no sé qué, es el futbolista o es el político tal. Es una masa que necesita una identificación plena porque todavía no está completo, porque todavía no está totalmente hecho, porque todavía, como dicen en otros aspectos, no está en condiciones de tomar estas decisiones, porque todavía es joven. De la misma manera que nosotros no permitimos a una criatura de 3 años que se ponga a hacer papas fritas en casa. No, no todavía. Más adelante sí, todavía sos chiquito, no, porque se va a prender fuego. Entonces, hay en la mitología griega la leyenda de los hijos de Níobe. Níobe tenía, creo que eran 8 hijas mujeres y 8 hijos varones, y entonces Apolo y Artemisa, que eran los dioses de la belleza y del poder, digamos, ven que esos jóvenes entran en competencia y la única forma de liberarse y seguir manteniendo ese monopolio era asesinarlos. Entonces Apolo mata a los varones y Artemisa a las mujeres. Algo de esto se repite. Digo, se toma esa juventud, se usa esa juventud y no importa que se la destroce. Entonces le bajamos la educación, la llenamos de droga, ponemos escuelas y los dejamos pasar de años sin que aprueben nada, que terminen sin saber leer ni escribir, porque son útiles a nuestro lugar de poder. Esto es lo que creo. Entonces digo, es muy peligroso, pero bueno, creo que también cuando hablamos de una democracia que va creciendo, que va madurando, me parece que también, yo no soy el dueño de la verdad, esto es una opinión, pero me parece que estas cosas deben ir discutiéndose para pensar realmente qué es lo mejor para todos. Está Adolfo L'Oreal con nosotros, vamos a seguir charlando en el próximo bloque, interesante, y nos deja ahí unas cuantas repreguntas. Exactamente, y también, bueno, habló en el comienzo de la intolerancia que estamos viendo hoy en la sociedad, y bueno, lamentablemente aquí en la ciudad de Tandil se han dado muchos hechos, creo yo, en el Pago Chico de intolerancia. Me gustaría profundizar en el próximo bloque un poco más sobre, bueno, si hay alguna manera como para que podamos no ser tan intolerantes. Estaba mirando por acá un montón de, bueno, mensajes para el licenciado Adolfo L'Oreal que están llegando aquí al 2494-062-800, así que muchas gracias a todos por comunicarse. Sí, después los vamos a leer. Bien. Leemos algunos si querés. Sí, por acá nos dice, bueno, Daniel dice, excelente, pregunto, ¿los políticos no hacen psicoanálisis? ¿Cuánto cambiaría, no? Pregunta por acá Daniel. Bien. Que dice... me gustan las respuestas, es el mejor, me pueden pasar dónde atiende, necesito una consulta, dice Ana por acá. Bueno. Excelente, Adolfo, muy buena la opinión sobre los jóvenes. Excelente, licenciado Adolfo L'Oreal, gracias, dice Graciela por aquí. Bien, ¿te encuentran en las redes? ¿Cómo te ubican? ¿Redes sociales? Sí, bien. En las redes está claro. Bien, Sí. bien, bien. Sí, en Instagram, en Facebook, sí. Perfecto. Licenciado Adolfo L'Oreal. Poco Twitter, porque... Poco Twitter. Sí, porque entro a veces a ver algo, pero esto, como se dice ahí cotidianamente, parece una cloaca, como dicen. Sí, es verdad. No, digo, es muy violento, muy el insulto, ¿no? Esta cosa claro. de que charlábamos también con ustedes tiempo atrás, que es que qué bueno en una comunidad madura la posibilidad de la discusión y la crítica, no el insulto. Claro. No digo, no todos pensamos lo mismo, entonces, bueno, a alguien le puede agradar lo que venimos charlando y lo agradece de esa manera, qué bueno, qué lindo, qué bien. No estoy de acuerdo, no me parece que esto sea también así. Hay alguno ¿no? que cuestiona su posición política. Claro, bueno, claro, seguro. Sí, seguro. Pero está bien, así es. Pero digo, se hace con respeto, se dice, quiere decir que de alguna manera esa discusión no llega a muerte. Y esto tiene que ver con lo que ustedes planteaban, ¿no? La justicia por mano propia. Y la intolerancia también. Y la intolerancia. Me acordaba una frase cuando hiciste la pregunta, una idea que es, las cuestiones humanas aparecen como muy complejas, muy sofisticadas en la presentación. Uy, qué difícil, ¿cuándo? Y son muy simples en la esencia. Digo, el humano necesita cuestiones muy básicas, espiritualmente o psicológicamente o emocionalmente en ese terreno, ¿no? Así como decís, bueno, pareciera como que con algo de alimento y con agua es suficiente para la supervivencia del cuerpo. Después, si tiene la hojita de laurel, la no sé qué, el chorrito de chocolate, toda la cosa gourmet, es un agregado que tiene que ver
con el deseo, no con la necesidad. Lo necesario para ese organismo es algunos minerales, algunos, ¿no? Esta cosa de la materialidad y bueno, en lo espiritual ocurre lo mismo. Digo, el ser humano lucha permanentemente porque necesita ser amado. Digo, somos gregarios, necesitamos el vínculo con el otro y las formas del amor son muchas. Digo, la forma del amor va desde la estima social, la valoración al amor íntimo del padre, el hijo, la pareja, la familia, el amigo íntimo, ¿no? Amores, formas mucho más profundas. Pero es en esa paleta. De la misma manera necesita un orden legal, porque si no somos selva. Entonces cuando decimos la verdad, la palabra, la ley, un pacto que garantice una continuidad a lo largo de los gobiernos, no viene una nueva Argentina, imagínense cómo va a estar la gente si pensamos que en 6 meses no sabemos dónde vamos a vivir, porque vamos a estar en una nueva Argentina, entonces no sé si vamos a estar en China, en Rusia, en Centro Europa, no tengo ni idea. Entonces digo, el nivel de incisión, yo le digo a usted que en 2 meses se va de esta casa, pero no sabe a dónde. La gente cuando se le termina el contrato, digo, ya está 6 meses antes pensando dónde va a ir a vivir, porque necesita una continuidad. Lo otro irrumpe, rompe, destroza y la persona cae en vacío. Entonces, esto nos ocurre como país. La ley es la posibilidad de ese ordenamiento. Esto se puede y esto no se puede. Cuando esa ley se rompió y todo vale. Entonces la moto viene en contramano, la bicicleta corre por arriba de la vereda, el señor cree que le robaron la moto, agarra un fierro y va, el otro no siente que valga la pena ir a la policía a denunciarlo porque se hicieron pilas de denuncia y nunca la policía viene, o todo el barrio sabe dónde están comprando droga, pero no, casualmente el patrullero no. Entonces, ¿quién es la ley? El que te dice no podés salir y hace la fiesta. Entonces digo, ante esa falta de ley lo que se genera es el caos. Y la comunidad humana, esto es así de sencillito, vuelve a ser fiera. Igual que pasa en una comunidad, en la selva entre los leones, los animales. Bueno, volvemos a nuestra forma más primitiva, al animal. Entonces, la ley es esto, es un ordenador cultural que dice no te podés acostar con tu mamá, los niños se van a la cama, los niños viven con sus papás y los papás tienen que criar, trajiste un hijo al mundo, sos responsable de él. Entonces digo, que uno se hace cargo de su vida y que uno pueda fundamentar sus actos. Entonces la falta de ley es grave, no es, bueno, parece progre en esta época, ¿no? Digamos, pareciera como que en muchos aspectos la ruptura del campo legal, sos un conservador, ¿no? Digo, esto de, hay que mantener la estructura de la familia, hay que cuidar, digo, ordenarla, pero vos sos un conservador. No, lo que conserva ahí precisamente, conservador en el sentido de es necesario sostener, porque lo otro pasa esto, era mucho más fácil en una comunidad donde vos decís, las fuerzas de seguridad son, no, pero está que la fuerza de seguridad va y cuando el tipo, no, gatillo fácil. Entonces ya no sabemos si llamar al policía, que el policía opere, el policía tiene que dar así para que no diga que es, digo, está confuso. Están muy confusos los límites. Sí, una manifestación, digamos, la policía custodia a los manifestantes, aunque se esté cortando el tránsito, en lugar de operar como corresponde para que en realidad el bien común sea lo que prevalezca, ¿no? Digo, lo vemos en la 9 de julio y lo vemos en las calles acá cuando 20 personas cortan una calle. Ayer veía, antes de ayer, uno de estos videitos que circula precisamente por las redes, y había una mujer que iba en su camioneta y hay un corte y la mujer dice, se baja y empieza a discutir con la gente, la verdad que hay un nivel de peligro, porque por suerte ni ella terminó de sacarse, ni la gente, nadie se sacó como para que trenzaran a los golpes, pero realmente estaba cuerpo a cuerpo ahí con más de uno, córranse de aquí, déjenme pasar, la mujer, y estaban las policías ahí paradas, y en todo caso tratando de calmarla a ella para que no. Entonces digo, ¿dónde está ese orden legal? No digo, se prohíbe ahí la circulación, en nombre del reclamo, digo, pero si había formas de hacer el reclamo sin molestar a nadie. Esto es lo que de alguna manera se pregona como es necesario volver a restablecer un orden legal. Justamente, hablamos de esa sociedad tensionada, hastiada, de esa sociedad que está con tanta intolerancia. ¿Cuáles serían, digamos, las puntas, los consejos como para tratar de volver a encaminarnos hacia un futuro mejor? Sí, yo creo que es como en este estado de tensión, de hastío, de desilusión, de
de devaluación del sistema democrático. Digo, esto muestra su fracaso. Los jóvenes dicen, mira el país que dejan, ¿no? Digo, como que sí, todo lo que... La realidad es que no es así. Digo, más allá de todas las críticas que nosotros podamos hacer, obviamente no estamos en la colonia. Digo, estos 200 años han producido, digamos, hemos producido, muchos en cada generación, digamos, han producido, digamos, aportes que implicaron un desarrollo. Por supuesto que la pretensión es esto, que eso siga en esa misma línea. Yo creo que es necesario recuperar la alegría. Digo, así de sencillo, hablando de cuestiones, cuáles son las cuestiones sencillas, y bueno, necesitamos de vuelta una población que pueda, digamos, ordenarse y sentirse representada y protegida. Yo creo que cuando vayamos a elegir ahora en las generales, digamos, cada uno acorde a su conciencia y con su juicio crítico elegirá lo que siente que lo representa y lo contiene. Digo, esta es la función. Nosotros estamos en un país, en un sistema republicano y democrático, y lo que buscamos es que ese representante me represente. Hoy tenemos gente en el gobierno que no nos representa y que por otro lado no nos cuida, no nos hace sentir contenidos. Entonces la gente sale como puede al sálvese quien pueda. Entonces el señor, en cambio de quedarse tranquilo en su casa y decir, hago la denuncia del robo de mi moto, no, salió a buscarle a él con un fierro. Te digo, pero si lo lógico era, para eso nosotros pagamos fuerzas de seguridad, si no, ¿para qué pagamos fuerzas de seguridad? Cerremos la puerta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, recuperar la alegría es la posibilidad de tener un Estado que nos represente, que nos contenga, ¿sí? Que se encargue de ordenar ese sistema y que la gente pueda tener una vida privada y hacerse cargo de su vida, porque la gente también está cansada de no tener posibilidad de proyectar su propia vida. Digo, las propias vidas, las vidas individuales se ven cercenadas. Usted está invadido de la mañana a la noche en una situación de peligro general y esto lo priva de la posibilidad de un desarrollo personal. Entonces, el que tiene un peso que podría hacer una inversión para que no tiene miedo, entonces queda ahí paralizado. El que pensaba hacer un viajecito, no, todo queda como de alguna manera suspendido. Entonces, la alegría tiene que, digo la alegría para no caer en un término tan espléndido como la felicidad, ¿no? Digo esto que se dice que el estado de felicidad es estado de bienestar, donde parece que está todo en un equilibrio gozoso, aparece como de a momentos. Me parece que la alegría es menos pretenciosa, ¿no? La alegría como sentimiento es menos pretencioso y menos ampuloso que la felicidad. En ese sentido, digo, creo que sería interesante que la comunidad pudiera recuperar la alegría en la medida en que puede volver a tener un proyecto de vida, ¿no? En esto de qué quiero hacer, a dónde voy. No vivimos solo el presente, digo, el humano necesita también recuperar su pasado con orgullo y poder proyectarse a un porvenir. Digo, si no nos pasa esto, vamos viviendo día a día y no sabemos qué va a pasar la semana que viene, y bueno, ¿qué irá a hacer de nosotros a fin de año? ¿Dónde estaremos? Entonces, eso de alguna manera limita las posibilidades de proyección y hace que el presente sea solo una continuidad interminable de instantes sin la posibilidad de otorgar un sentido a la vida. Y me parece que el ser humano, así como necesita cosas muy simples como comer algo y beber y un poco de amor y un poco de ley que le permita vivir en orden, también necesita un proyecto de vida, también necesita una razón. No nos alcanza con comer, dormir, reproducirnos y morir, ¿no? Necesitamos saber que la vida vale la pena en causas. Entonces me parece que muchas veces cuando nos someten, cuando como comunidades quedamos como un rebaño, digamos, sometidos a un presente sin poder calcular un futuro, sin poder imaginar un futuro, y se pierde la posibilidad de esa alegría. Digo, en síntesis sería que cada uno pudiera tomar las riendas de su vida, digamos, tener un pensamiento crítico, escuchar detenidamente las propuestas que nos hacen, tratar de abrir los ojos y darnos cuenta cuando nos están diciendo la verdad y cuando nos mienten. Es complicado ese tema también, el de la verdad y la mentira. Yo me acuerdo de alguna historia donde, mira, había una señora que encontró al marido en un hotel de alojamiento, ¿no? Y entonces el marido, no, pero yo vine acá porque era el único lugar íntimo donde podía decirle a esta chica que yo no quería tener nada con ella.
Y ella lo creyó, la esposa lo creyó. ¿Entendés? Claro, ¿dónde iban a ir? Iban a ir a un café a charlar, lo iba a ver todo el mundo. Era mejor en un hotel de alojamiento ahí que era más íntimo y entonces nadie se enteraba, pero se encontraron ahí para decir, mire, yo no quiero saber nada con usted, yo soy casado. Entonces estas cosas nos pasan a los seres humanos. Digo, a veces preferimos la mentira. No mentime que me gusta, sería un poco así. Por algún otro beneficio también. Digo, habría que ver dónde está parado ese otro y por qué le conviene esa mentira. Digo, la corrupción no está en el Estado, también está en las bases, ¿no? Y esta me parece que es otra de las cuestiones. Me parece que como ciudadanos tenemos que también ser responsables y decir, si estoy llamando a la guardia del hospital y no me atienden, me voy hasta la dirección y digo, ¿qué pasa que no me están atendiendo el teléfono? ¿Sí? O si tiene la obligación el PAMI de darme no sé qué medicamento. Y me parece que también la ciudadanía, digamos, debiera no solamente salir con la bandera el día del partido de fútbol, sino que también debiera empezar a decir a todos los que trabajamos en el Estado, che, ¿estás trabajando? ¿Viste qué fenómeno ese? En lugar de ir a golpear la puerta de la dirección de una institución, nos descargamos en las redes. Sí. ¿No? Ese es un fenómeno, porque a lo mejor digo, no nos costaría demasiado más ir y decir, mire, discúlpeme, pero ¿quién es el responsable? Necesito contar esto. Bueno, a lo mejor sería la cosa de otra manera, digo, no sería un mundo ideal probablemente, pero nos descargamos, ese fenómeno, nos descargamos en redes sociales. Si lo puedo escrachar, mejor. Sí. A ver, en algún aspecto de la red social, al menos en un aspecto, me parece que se parece a la de los grupos que antes estaban en los cafés y entonces vos tenés los tres señores que están ahí criticando y criticando, pero que es totalmente estéril, es una crítica que no produce nada, digo. No produce cambios. La crítica no, y toma la forma más violenta, porque en realidad ofende, agrede, no da al otro lugar de descargo. Yo que sé, yo puedo decir, pero mirá, Claudio, yo creí que venía, y vos, no, Adolfo, pasó tal cosa, doy lugar a un diálogo donde el otro también pueda hacer su planteo. A mí me parece que la red también muchas veces otorga la protección del anonimato, claro, de la inmediatez, ¿no? De esta cosa que aparece, tira y desaparece en un rato. Entonces, en ese sentido creo que es totalmente inconducente. Yo prefiero, como decían ustedes, si eso es dicho con respeto, no con ánimo de ruptura, sino con la intención de un progreso, con la intención de mejoremos algo, digo, doy espacio a creer que no te diste cuenta, digo, no era que lo hiciste, bueno, me parece que eso nos haría crecer, digamos, permitiría una comunidad un poco más ordenada y en mejor convivencia. Adolfo, como siempre te tenemos que agradecer mucho. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Sí, nada, a tomar con alegría, con serenidad y a hacernos cargo de lo que elegimos. Adolfo L'Oreal, psicólogo, siempre es un gusto charlar con él y nos hace pensar un poquito. Exactamente.